Ya llegamos al domingo 25 del tiempo ordinario de este ciclo C dedicado al Evangelio de San Lucas, tomado del texto propio de este día, del Evangelio, esta frase: no se puede servir a Dios y al dinero. La primera lectura de este domingo está tomada del libro del profeta Amós, un libro muy bello, muy profundo, relativamente corto y de los más antiguos que tenemos en el Antiguo Testamento. Amós fue un profeta que recibe su ministerio durante el reinado del rey Jeroboam II en el Reino del Norte. Recordemos que a la muerte de Salomón, el único reino que estuvo bajo el gobierno de David y de Salomón se divide en dos y queda un reino en el norte y un reino en el sur. El del norte eventualmente desaparece y solamente queda el del sur. Pero en esta época todavía están los dos. Amós, el autor de este texto, se presenta a sí mismo como uno de los pastores de Tecoa, a 20 kilómetros más o menos al sur de Jerusalén, es decir, era parte del reino de Judá, del reino del sur. Se nos describe que tenía una posición holgada, tranquila. Con todo, Dios le pide abandonar su tierra y su comodidad e ir a profetizar al reino del norte, que tenía el nombre de reino de Israel. Si bien era un tiempo de prosperidad en Israel, la riqueza estaba muy mal distribuida. El mensaje principal de Amós es la denuncia indignada de la explotación del pueblo humilde a manos de una élite religiosa y aristócrata. El profeta denuncia los lujos escandalosos cuando al mismo tiempo hay hermanos y hermanas que pasan hambre. Critica también los rituales que adormecen las conciencias, las devociones ostentosas que no provocan una transformación de vida hacia la fraternidad y solidaridad. La lectura de hoy desenmascara esa doble moral. Esperan con ansias que termine el Shabbat para ir a hacer trampas y esquilmar a los pobres de lo que les corresponde. Tomado del profeta, jura el Señor por la gloria de Jacob no olvidar jamás lo que han hecho. El Evangelio que nos propone esta liturgia es el 112, un salmo que canta al Dios de los humildes. Inicia ponderando su grandeza. Dios es excelso sobre todo lo que existe. Está entronizado en lo alto. Su gloria está por encima de los cielos. Solo Él es digno de alabanza. Y sin embargo no está lejano de su pueblo. Se inclina para mirar desde el cielo a la tierra. Destinatarios de su atención son especialmente los desvalidos y los pobres. Los levanta del polvo y la basura para sentarlos en los lugares de honor. Nos dice el salmista: levanta del polvo al desvalido y lo sienta en el lugar de los príncipes. La segunda lectura está tomada de la carta de Pablo a Timoteo, de la primera carta de Pablo a Timoteo. Ya comentábamos el domingo pasado que es una de las llamadas cartas pastorales, porque su temática se centra en recomendaciones de Pablo a los líderes, es decir, a los pastores de las comunidades cristianas para que sepan cómo cuidarlas, acompañarlas. Estas cartas nos presentan la vida comunitaria de la segunda o tercera generación cristiana. Cada vez se hace más importante en esa época consolidar la vida de las comunidades y asegurar que mantengan el verdadero sentido de la fe cristiana. Se vuelve importante nombrar líderes con autoridad moral y testimonio probado, que sean capaces de mantener la concordia entre los que participan en la comunidad y mantener su fidelidad a la memoria de Jesús, que no es un recuerdo,
sino la auténtica práctica de vida cristiana, es decir, de amor, de solidaridad, de cuidado mutuo, especialmente a las personas más necesitadas. El responsable de la comunidad debe asegurar, en primer lugar, que se practique la oración. Invita a orar por todas las personas, para que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Tomado de nuestra lectura de este domingo, no hay más que un solo Dios, no hay más que un mediador, Cristo Jesús. El Evangelio de este domingo, comentábamos, el Evangelio de Lucas, estamos en su ciclo, ya estamos en el capítulo 16, es la parábola del administrador tramposo y astuto. Desde luego que la intención de la parábola no es alabar las triquiñuelas de un administrador corrupto. Eso queda claro al diferenciar a los hijos de este mundo de los hijos de la luz. Algunos exegetas han considerado que los descuentos que hace el administrador corrupto para ganarse a las personas que lo puedan recibir una vez que lo despida su jefe, digamos, aquel al que le está administrando sus bienes, que en el fondo eran descuentos que hace el administrador de su propia ganancia. Yo creo que son maneras para tratar de justificar por qué está esta parábola en el Evangelio. Yo creo que la cosa va por otro lado. El mensaje central está alrededor del uso que hacemos de nuestros recursos. Y lo fundamental para usarlos de una manera u otra es qué es lo que nos mueve, cuál es nuestra sensibilidad. ¿Es la sensibilidad de los hijos de este mundo, de los servidores de este mundo, o es la mentalidad de los hijos e hijas de Dios, quienes viven de acuerdo a los valores del reino? El dinero aparece varias veces en los evangelios como el recurso o riqueza por antonomasia. ¿Por qué? Pues porque es fácilmente convertible. El dinero se puede convertir con facilidad en bienes, en poder, en estatus. Con todo, el poder del dinero y lo que consigue es en realidad ilusorio. Lo que compra es pasajero. El anhelo fundamental del ser humano es crecer dentro de una relación de amor en comunión, donde este comprar y vender queda totalmente excluido. La lectura del Evangelio habla de quienes pertenecen, como les decía hace un momento, al mundo y quienes pertenecen a la luz, es decir, al reino de Dios. Está haciendo alusión a dos perspectivas de la realidad basadas, desde luego, en percepciones diferentes. Los que pertenecen al mundo parten de una sensación de necesidad compulsiva, tienen una visión cosificada y por lo tanto buscan cosas que creen que los harán felices. Se pelean por ellas y las atesoran con la angustia que pudieran perderlas. En cambio, quienes pertenecen a la luz han podido captar lo más importante: descubrir el amor, la experiencia de ser reconocido, apreciado y convalidado de manera gratuita por lo que se es y no por lo que se tiene o se hace. Aprenden a vivir en el mundo del don, de la gratuidad y de la gratitud. Nos hace recordar la última contemplación de los ejercicios espirituales de San Ignacio, la contemplación para alcanzar amor. Para quienes pertenecen al mundo, los valores del reino son incomprensibles, irracionales. Con todo, el testimonio de quienes pertenecen a la luz hace posible, o cuando menos más posible, que quienes siguen el mundo encuentren el amor y accedan a ser sanadas, sanados, salvadas, salvados. Tomado del texto, no se puede estar al servicio de Dios y del dinero al mismo tiempo. Decíamos al inicio de nuestra celebración que todas y todos hemos recibido una serie de dones y talentos
empezando por el don de la vida, es decir, nuestra existencia, la capacidad de crecer, de llegar a la plenitud de la vida compartida a la que Dios nos invita. Y para ese camino, pues nos ha dado muchísimas cosas que podemos utilizar como vehículos para encarnar el amor. Algunas personas tienen pues, capacidad administrativa, otros son creativos, otros pueden consolar a las demás personas, otros tienen buen carácter para hacer de los momentos difíciles tal vez más ligeros, más llevaderos, etcétera, etcétera. Todas y todos tenemos estos dones y talentos. Aquí lo fundamental es ponerlos al servicio de nuestros hermanos y hermanas. Hay un don que normalmente viene con la experiencia de vida, al grado de que la historia de la humanidad, digamos, nuestras culturas tradicionales, lo reconocen muy bien. Solamente lo tienen quienes ya han vivido un buen número de años. No todos los que han vivido un buen número de años, pero sí es prácticamente inaccesible a quien no ha vivido un cierto número de años. Y ese es el don, a veces se describe como sabiduría, como capacidad de ver el mundo con una mirada que permite integrarlo todo y sobre todo descubrir, captar qué es lo importante. Cuando uno está joven, y pues dependiendo del momento que te ha tocado vivir, el contexto en el que te encuentras, pues hay cosas que van tomando mayor importancia, ¿no? Nada más ponte a pensar cuando tenías, pues no sé, entre 15 o 20 años, ¿qué era para ti lo importante? Y la siguiente década de tu vida, ¿qué fue para ti lo importante? Y así muchas veces vamos captando o pensando que eso que se nos presenta como lo fundamental y central es lo que nos va a hacer feliz. Nos ocupamos para lograrlo, nos preocupamos cuando sentimos que se nos va. Y solo con el tiempo, a veces con la experiencia, y al caer en la cuenta de que todas estas soluciones definitivas que creíamos que habíamos encontrado o que pensábamos que estaban ahí y que las veíamos como deseables para alcanzarlas, cuando nos fueron fallando o cuando nos dimos cuenta que en realidad ahí no había vida, no había este hambre de sentido que todo ser humano tiene. Y basta preguntar, basta pensar, perdón, en grandes personalidades del mundo artístico, del mundo político, del mundo empresarial, que a lo mejor tienen muchísimos recursos, pero que en el fondo no son felices, no han encontrado realmente el sentido. Es muy poco común que esto se alcance sin este caminar a través de la vida y de ir percibiendo en donde no hay vida, no hay sentido definitivo y donde sí lo hay. Les comentaba que las culturas tradicionales, por eso cuando alguien tiene alguna decisión que tomar, etcétera, va a hablar con los ancianos de la comunidad, que ya saben dónde están las cosas importantes. Y ante los arranques de la gente joven o de los que creen que saben realmente qué es lo importante, pues les dan consejos que les permiten ubicarse con bien en la vida y tomar las decisiones correctas, ¿no? Tristemente, nuestra cultura, porque ha llevado o ha tomado este camino de los referentes del mundo, que percibe el éxito o el sentido de la vida en tener dinero, como nos recuerda la lectura del Evangelio, o poder, o imagen, ¿no? Que me reconozcan, que tenga yo un nombre, que la gente me alabe, en fin. Eh, Quienes viven de acuerdo a esos criterios, pues desde luego que ven el mundo de esa manera. No se ven rodeados de personas a las que pueden amar y servir. No se ven, no se perciben dentro de un contexto en el cual el amor puede ser encarnado, puede ser llevado adelante, puede ser fortalecido a través de esos dones y talentos que tienen bajo su custodia. Entonces, en vez de ver seres humanos, hermanos y hermanas, personas,
imágenes de Dios, ven oportunidades, ven un objeto, cómo puedo usar a esta persona, cómo puedo quitármela del camino, etcétera, etcétera. Inclusive en sus relaciones, podríamos decir, intrafamiliares, su manera de ver a la gente que les rodea sigue siendo cosificada. ¿Cuántas veces vemos a hijos o hijas que mataban a sus papás o que una vez que les han sacado todo lo que les podían sacar desde esta perspectiva mundana, pues los abandonan? O al revés, ¿no? Padres y madres, en el fondo, como todo egoísmo, tienen sus propias heridas históricas y utilizan a sus hijos e hijas pues para llenar sus expectativas o aquellas cosas que consideran que son importantes desde esta perspectiva egocéntrica. El texto del Evangelio nos habla de estas dos perspectivas. ¿Quiénes son hijos del mundo? ¿Quiénes siguen el espíritu del mundo? Con estas características que describíamos, vivir en un mundo cosificado, buscando siempre tener, mandar o aparentar, y quienes finalmente han descubierto que lo verdaderamente importante, lo que te sostiene y lo que te hace feliz, es el percibir el amor de quien te descubre y te transmite lo que vales por lo que eres. Y hemos comentado en otras ocasiones que el amor divino del que somos capaces como seres humanos tiene que ver con esta sensibilidad de ver en cada ser humano, en quien te rodea, la maravilla de esta presencia divina. Y no porque sean como una colonia de Dios, sino en sí mismos, en sí mismas. Amar al prójimo, amar a nuestros hermanos y hermanas y desear desde luego lo mejor para ellas y ellos y estar permanentemente atentos al inventario de dones, talentos y capacidades que tenemos para percibir cómo puedo hacerle bien a esta persona, cómo puedo ayudar a esta otra persona, cómo puedo llevar adelante una vida de comunidad hacia el bien para que cada vez nos sentamos más unidas, más unidos. Eso es lo que realmente hace a la gente feliz. A quienes nos ha tocado vivir en algunas de las culturas tradicionales, digamos las culturas originarias, etcétera, donde la gente como que tiene esto de forma más clara y se lo aprende a los mayores, viven en una especie de aprendizaje permanente a quienes tienen más tiempo aprendiendo estas cosas y descubriendo lo que es verdaderamente importante. Vemos a personas con pocos recursos, pero con mucha felicidad, a diferencia de quienes siguen al espíritu del mundo, que tienen muchos recursos y poca felicidad. Y esa poca felicidad que tienen suele ser pasajera, dura un momento con aquello que les puede pagar el dinero o el poder o la imagen y después desaparece. Por eso Amós es enviado por Dios desde el sur al norte a llamar la atención de sus hermanos hebreos que vivían en el reino del norte, un reino que era mucho más rico, tan rico que eso causó su destrucción. Cuando Siria Asiria, perdón, va en búsqueda de esos recursos del reino de Israel y termina destruyéndolo. Pero Amós es enviado para subrayarle a la gente que no se dejen engañar por esa visión cosificada del mundo, inclusive de la religión. Recordemos que decía ahí, están esperando que pase el sabbat para salir a hacer sus triquiñuelas y sus trampas. Creen que con ir al cumplir con el sabbat, después pueden ir a engañar a los hermanos y hermanas, a causarles el mal, a quitarles lo que les corresponde, como hijos e hijas del mismo Dios que somos todas y todos. Es una llamada de atención, no es una, digamos, amenaza ante alguien que Dios o para alguien que Dios no vea como hijo o hija. Por eso está mandando a Amós al norte para sacudir sus conciencias. Y desde luego, desde entonces, también es una ayuda para sacudir nuestras conciencias, si necesitamos que Dios nos ubique en ese sentido. Lo mismo nos transmite el Salmo, ¿no?
Dios está siempre al cuidado de sus hijos e hijas. Pero en este mundo, lo más importante que Dios transmite, que es este amor que da vida, ha querido y es importante que lo haga a través de nosotras y nosotros, con nuestra mirada amorosa a los que nos rodean, con nuestro servicio, con nuestro cariño. En la primera carta de Pablo a Timoteo, lo mismo. Le invita a que sea cuidadoso, recordemos que tiene mucho que ver con la forma como la comunidad se lleva, que no se deje a nadie fuera. Y recuerden que empieza invitando a que se ore, es decir, se dialogue con Dios, y en ese diálogo con Dios se pida por quienes tienen responsabilidad, por las autoridades, por los gobernantes, dice, pero también por quienes tienen autoridad en las empresas, por quienes tienen autoridad en las iglesias, etcétera. Pidámosle al Señor en este domingo que sepamos escuchar la voz de los profetas que nos ha mandado. Recordemos que profeta es aquel que teniendo la misma sensibilidad de Dios, habla sobre el mundo de la manera como Dios lo haría, es decir, desde la sensibilidad de Dios. ¿Qué dice Dios de tu vida? ¿Cómo escuchas en tu conciencia, en tu corazón, que a lo mejor Dios te invita a que seas más generoso con tu tiempo, con los otros recursos, con aquello que Dios te ha confiado? Recuerda que mandamiento significa poner en tus manos, confiarte algo. Pidámosle la gracia de así podernos convertir con lo que somos y tenemos en buena noticia para quienes nos rodean. Que así sea. Pidámosle al Señor la gracia en esta semana de escuchar las voces proféticas que nos llegan. Las personas que tal vez a través de sus palabras o de sus acciones mueven nuestros corazones, nos desinstalan de nuestras comunidades o a veces de la manera como evitamos el poder salir en búsqueda del hermano y la hermana para poder ser bendición para ellas y ellos y así con un corazón transformado, realmente poder amar y servir como nos invita Ignacio en la contemplación para alcanzar amor. Que aprovechemos esta semana para descubrir en el mundo que nos rodea todas las oportunidades que Dios nos da para encarnar su amor. Que tengan una buena semana, Dios con ustedes.